Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Vamos a orar entonces para darle gracias a Dios. Amado Padre, te damos gracias por tus bondades y porque nos concedes este día nuevo, Señor. Por la noche de descanso y por el día de ayer siempre te daremos gracias cada mañana, Señor, porque cada día que avancemos en nuestro peregrinar aquí con vida y salud es solamente por tu voluntad, Señor. Cada día que podamos abrir los ojos y contemplar tus maravillas es por tu voluntad soberana. Por eso debemos darte gracias. Y seguidamente, Señor, pedirte perdón siempre a diario por nuestras faltas, nuestros pecados, las ofensas, aún las más pequeñas y las ocultas, que no recordemos o no consideremos así, pero tú lo sabes. Cosas pequeñas en lo más mínimo te podemos ofender y seguro te ofendemos, Señor. Pero tu gracia es mayor que la multitud de nuestros pecados, como lo enseñó el apóstol Pablo. No queremos abusar de esa gracia, Señor, sino precisamente como enseña el devocional de hoy, ser conscientes de esta necesidad que tenemos de crecer en santidad y anhelar esa santidad para verte un día. Perdona nuestras faltas entonces, Señor, y concédenos hoy, en este nuevo día que nos has dado, que tú has creado, Señor, que nos conceda, Señor, hoy toda esa sabiduría de tu Espíritu que has colocado en nosotros para tener un día que te podamos glorificar, que te podamos servir y que te podamos honrar, como nos lo enseña el tema de hoy, Señor, que hoy podamos ser diferentes y avanzar y ser diferentes con relación al ayer, Señor, y que tú seas glorificado en nuestra forma de vivir hoy, y que Cristo sea revelado, reflejado al mundo a través de nuestra vida, Señor, porque vivimos es para su gloria y hemos sido salvados para su gloria, Señor. Solo hemos aprendido y eso es lo que queremos, Señor, llevar a la práctica. Gracias, Señor, por tus bondades. Y aquí estamos, Señor, comenzando un nuevo día. Señor, hubo inconvenientes, no pudimos empezar a tiempo, pero aquí estamos tratando de solucionar y de meditar tu palabra como lo estamos haciendo. Háblanos, Señor, que queremos escuchar tu palabra. Tus siervos escuchan, Señor, a la voz de tu palabra. Que nuestros oídos sean abiertos y nuestros ojos para seguir el camino y escuchar la palabra de Dios. Que tanto necesitamos aprender, recordar, aclarar y entender, Señor, para ser verdaderos ciudadanos del reino. Que te glorifiquemos a ti, Señor. Aquí estamos. Gracias por darnos este espacio y porque nos permites resolver estos inconvenientes, Señor. Gracias. Bendito Dios. Nos colocamos en tus manos, en el precioso nombre de nuestro Señor, confiados en su gracia que hoy nos dará para poder vivir para Él. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Un llamado a ser diferente. Amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Primera de Pedro 2, 11 al 12. ¿Cómo deben actuar los seguidores de Jesús? Esta es una pregunta vital. La respuesta es tanto simple como retadora. Somos llamados a ser diferentes, diferentes de los que nos siguen a Jesús. A lo largo de la eternidad, el propósito de Dios ha sido tener un pueblo propio. El pueblo de Dios ha sido llamado a ser un pueblo santo, apartado del pecado para Dios, quien es en sí mismo santo, santo, santo. Isaías 6:3 y Apocalipsis 4:8. En toda la escritura encontramos el principio de un pueblo apartado. En Levítico, por ejemplo, el Señor ordena a su pueblo Israel que no imiten a los egipcios ni a los cananeos en sus prácticas paganas. En cambio, debían obedecer las leyes y los decretos de Dios. Levítico 18 del 1 al 5. Sin embargo, las leyes de Dios no fueron dadas para que su pueblo pudiera dar una simple apariencia de obediencia. No, la verdadera obediencia que Dios decreta es la expresión de un corazón transformado, un corazón que se regocije en la santidad.
En otras palabras, Dios dice, ustedes son mi pueblo, ustedes me pertenecen, por tanto quiero que se deleiten en ser apartados. Nuestras acciones externas solo perdurarán y solo agradarán a Dios cuando ya ha habido un cambio en nuestro interior. Así como en el Nuevo Testamento encontramos a Pedro exhortando a los creyentes a recordar que son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. 1 Pedro 2:9. Como el pueblo de Dios actual, somos llamados a vivir de forma diferente, a mantener nuestra conducta honorable y a tomar decisiones en cuanto a nuestro entretenimiento, finanzas, relaciones y de hecho todas las facetas de nuestra vida que correspondan con la exhortación de Dios a ser santos como Él es santo. Que Pedro 1:16. El gran reto para nosotros como creyentes es identificarnos con el mundo en su necesidad, mas no en su pecado. La gente de nuestro mundo no necesita que les hagamos sentir cómodos con su comportamiento inmoral y su rechazo hacia el Creador. En cambio, como lo explica Pedro, debemos vivir de tal manera que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que otros puedan ver nuestras buenas obras y dar a Dios toda la gloria. Pedro 2:9. Así que las palabras de Pedro deberían movernos a preguntarnos, ¿estoy esperando ser diferente? ¿Estoy dispuesto a ser diferente incluso cuando esto lleve a otros a hablar en mi contra? ¿Amaré a este mundo lo suficiente para no ser como el mundo, sino señalar a las personas de este mundo hacia otro mejor? Para profundizar, Deuteronomio 4, del 1 al 8. Un tema bien importante como todos, ¿no? Pero como he dicho yo, cada uno tiene su esencia, su toque especial, un llamado a ser diferentes, le ha titulado así al Istair, fundamentándose en la carta del apóstol Pedro, primera de Pedro 2, del 11 al 12. Recuerdo esos dos versículos, los leo de nuevo. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis, resalto esa palabra en esta versión, de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Verso 12, mantened, resalto esa palabra también, entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, resaltada también, al considerarlas glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Un llamado a ser diferentes. Una de las frases que yo comparto mucho con mis hermanos aquí en la iglesia, en Palmira, que Dios me ha permitido estar con ellos, es esto precisamente. Yo les digo a mis hermanos muy a menudo, hermanos, nosotros tenemos que ser diferentes cada día. Recuerden esa palabra que compartí hace un tiempo a todos ustedes. Hoy no somos lo que fuimos ayer, pero no somos lo que seremos mañana. Y un día seremos lo que debemos ser completamente en Cristo cuando seamos glorificados, por ejemplo. Entonces, eso es comprender y tener presente y estar atentos el propósito de nuestro llamado y nuestra salvación. No fuimos salvados, como muchos creen tristemente hoy en día, para ser librados de no ir al infierno. Eso es algo que Dios nos dio, no condenarnos al infierno, pero el propósito de la salvación es la gloria de Cristo. El propósito de la salvación es vivir para Él, servirle a Él, glorificarle a Él y revelarlo a Él a través de nuestra vida. Eso es lo que es más trascendente, más importante. Matthew Henry dice al respecto de estos dos versículos de la carta de Pedro en su comentario, dice Matthew Henry, incluso los mejores hombres, la generación elegida, el pueblo de Dios, necesitan ser exhortados para evitar
los peores pecados. Y las lujurias carnales son más destructivas para el alma del hombre. Es un juicio doloroso ser entregado a ellos, a esas pasiones carnales, dice Matthew Henry. Se acerca un día de visitación, la segunda venida de Cristo, en el que Dios puede llamar ahora al arrepentimiento por su palabra y su gracia. Entonces muchos glorificarán a Dios y la vida santa de su pueblo habrá promovido el feliz cambio. Qué buen comentario y qué explicación que da Matthew Henry. Miremos este párrafo 1 de nuestro devocional. Y es bien interesante esa pregunta con la que inicia Alistair su devocional, el devocional que nos comparte. ¿Cómo deben actuar los seguidores de Jesús? El pastor R.C. Sproul escribió un librito que usted se lo lee en media mañana. ¿Cómo debemos vivir en este mundo? Se lo recomiendo. Es muy bueno ese libro del pastor R.C. Sproul. Es pequeñito, tiene como 20 hojas. Lo consigue facilito en la internet. ¿Cómo debemos vivir en este mundo? Y guarda relación directa es ese texto del pastor Sproul con el título devocional y la pregunta que hace aquí Alistair: ¿cómo deben actuar los seguidores de Jesús? Bueno, ya soy salvo, ya estoy en la iglesia, estoy aprendiendo el evangelio y ahora la pregunta del millón: ¿cómo entonces permanecer en este mundo? ¿Cómo debo vivir aquí? ¿Cómo debo relacionarme con todo mi entorno, los contextos donde yo estoy? ¿Cómo debemos relacionarnos bíblicamente con los demás? Como decimos nosotros, tenemos que aprender a vivir. Estamos en una escuela. La iglesia es una escuela y es un hospital de pecadores. Y resaltando estas palabras del apóstol Pedro en esta carta de él: abstengáis conducta irreprochable y buenas obras. Hermanos, es una gran verdad que conforme a la escritura, perdón un momentico, conforme a la escritura, como dijo Matthew Henry, incluso los mejores hombres, los escogidos de Dios, desde los tiempos antiguos, el pueblo de Dios, han necesitado y necesitarán ser exhortados, ser formados, ser enseñados, ser corregidos. Y es entendible para evitar retroceder, para evitar conductas que no glorifican a Cristo, como debe ser la conducta de un verdadero ciudadano del reino, para luchar contra las lujurias carnales que tenemos todos aún, sus vestigios de nuestra carne, nuestra mente, los pensamientos nuestros son muy volátiles, ¿sí? Nuestra mente y nuestros ojos miran dos veces y ya estamos presos ahí, propensos a caer en la tentación, y todo eso lo tenemos claro. Es, por lo tanto, una tarea que debemos estar atentos y debemos estar haciendo todos nosotros. Los destinatarios de la carta del apóstol Pedro, él les llama amados, ¿cierto? En alguna visión. Los destinatarios son amados por Dios y por el escritor de esa epístola, que es Pedro, el autor. Él utiliza el verbo rogar, porque así aparece en la mayoría de las versiones. Amados, les ruego, dice Pedro, escribió Pedro, ¿cierto? Para traer aliento. Es una palabra que detrás de ella viene un aliento a nosotros, los que leemos esta carta 2000 años después y estamos enfrentando esas luchas, esos problemas con nuestra carne, con nuestros enemigos, y esta palabra nos da aliento. Él sabe que somos capaces de hacer lo que Él nos pide y por eso nos lo escribe de esa manera, porque somos capaces de hacerlo. Somos capaces porque hemos sido regenerados y Dios nos ha dado su espíritu para ello, ¿cierto? Pedro llama a los creyentes, asimismo, en el contexto de estos versículos, extranjeros, que es la designación para personas que viven en un país que no les pertenece.
en un país extraño, que retienen y guardan ahí ellos su ciudadanía, su pasaporte, ¿verdad? No, por lo tanto, nosotros como extranjeros aquí, en ese sentido, no poseemos los mismos privilegios y derechos que los ciudadanos del resto de ciudadanos de este mundo en el que habitan todas las personas. Por eso tenemos una ciudadanía diferente como lo hemos aprendido. Recordemos Génesis 23, el Salmo 39 para que lo lean en el transcurso del día, el capítulo 11 de la carta de Hebreos, ¿verdad? Y en el contexto de esta primera carta que Pedro, trata mucho de este tema en el contexto de su carta. Es una carta cortica que usted la lee en 20 minutos. Pedro nos llama así, extranjeros en un mundo que nos debe ser extraño. Vivimos en esta tierra solo por breve tiempo, como lo hemos aprendido, porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Somos ciudadanos del reino de Dios. Recordemos Filipenses 3:20. Alguien que lea Filipenses 3:20, por favor. Recordemos ese versículo del apóstol Pablo en esa carta a la iglesia de Filipos. Filipenses 3:20. ¿Quién lo tiene para que nos lo lea, por favor? Sí, hermano, te escuchamos. Filipenses 3:20. ¿Qué dice? Recordemos. Aló, sonido. Sonido. Parece que no lo tiene activado, o no sé si prendió alzó la manito, fue para otra cosa. ¿Quién tiene Filipenses 3:20? ¿Alguien lo tiene? Inosca, ¿qué dice mi hermana, por favor? ¿Me escucha, pastor? Sí, te escuchamos. Listo, yo tengo acá la cita. Filipenses 3:20. Oh, Sí, hermano. ¿me escucha, pastor? Sí, le escuchamos, mi hermano. Sí, le estamos escuchando. Sonido. Bueno, mientras el hermano Diego parece que tiene problemas allí. Recordemos Filipenses 3. Gracias, hermano Diego. Seguro tienes el Pastor, ahí está. problema. Más, Listo. más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Subraye ese versículo, hermano, sobre todo las personas que están recién llegadas al Evangelio. Es bien claro lo que dice allí el apóstol Pablo y somos recordados en ello constantemente porque estamos en un lugar al cual no pertenecemos. Por eso debemos recordar constantemente estas palabras del apóstol Pablo y del apóstol Pedro hoy que estamos meditando. Pedro, sin embargo, nos está exhortando a sí mismo a los lectores a que nos separemos de este mundo, a separarse de este mundo. Pero hay que entender esta palabra, ¿no? Porque aquí no estamos hablando del monasticismo. Recordemos los tiempos cuando nació el monasticismo por allá en la Edad Media. Para los que no tienen clara esa palabra, muchos hombres en aquella época de la historia creyeron que la única manera de vivir una vida apropiada, una vida correcta, una vida santa, una vida perfecta era aislándose totalmente del mundo, porque el mundo no se los permitía y este mundo como estaba corrompido. Entonces construyeron esos grandes monasterios, castillos, que hoy todavía hay muchos de ellos y ruinas de aquellos de esa época, y se enclaustraban en esas paredes y allá el resto de sus vidas hasta sus muertes, aislados, meditando, apartados del mundo. Eso es lo que es, por ahí la palabra monasterio. Y los monásticos, ¿sí? De ahí salieron muchas órdenes, como son conocidas dentro del mundo católico y que hemos oído, los agustinos, los franciscanos,
los dominicos, etcétera, fueron órdenes monásticas y creyeron que así podían cumplir con esto que ellos leían en la palabra. Y eso no es a lo que se refiere la escritura cuando nos dice que nos apartemos de este mundo. No al monasticismo. Usted no necesita volverse un ermitaño para ello. Los insta más bien la escritura nos insta es a que nos abstengamos de los deseos pecaminosos, es a ello, no a volvernos ermitaños y a cuidar así nuestras almas, absteniéndonos de los deseos pecaminosos. ¿Y qué es esto en otras palabras? Una lucha, una guerra, como lo hemos meditado en otras ocasiones, una guerra espiritual. Todos estamos en guerra. ¿Qué es un cristiano? Alguien que lucha, alguien que está en batalla, alguien que está en guerra. ¿Y para qué esa guerra? Cuidando su alma, cuidando su corazón, porque es lo que nos dice la escritura. Recordemos ahí Juan 17:15. Jesús oró por esto al Padre pidiendo por sus discípulos en Juan 17 para que lo lean hoy. Cristo dice al Padre en esa oración, no te pido que los apartes de este mundo, sino que los guardes del maligno. Tampoco necesitamos meternos en una armadura como en la época de los caballeros, para que el mundo no nos contamine, como piensan algunos. No se trata de eso. Jesús dijo, no te pido que los saques, que los retires de aquí, porque ustedes están en el mundo, pero no pertenecen aquí. Y oró al Padre pidiendo que los guardara del maligno, que los guardara, que nos guarde de la tentación. Por eso el Señor Jesús nos ordenó, oren sin cesar para que no caigan en tentación. Para no caer en tentación, usted no necesita enclaustrarse en un monasterio, hermano, sino orar. Y orar, que es la arma más poderosa que tenemos para vencer las tentaciones. El alma, el corazón, es el sitio en el cual el deseo se origina, como lo enseña Santiago en su carta. El deseo en sí no es malo, ser tentado no es malo. Recordemos siempre ello, hermanos. Cristo fue tentado. Y eso no es causal de pecado. La tentación no es pecado. El pecado es ceder, caer a ceder a esos deseos. A menos que nos dejemos llevar de la tentación, ahí sí está el problema. El mal deseo concibe, dice Santiago, ese mal deseo, la tentación concibe y da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte, porque el alma que peque esa morirá, si no hay arrepentimiento. Eso es lo que enseña Santiago 1:15, y pueden leer todo el contexto del capítulo 1 ahí de Santiago. Notemos que Pedro no dice que estos deseos luchan contra el alma del hombre, sino que hacen guerra contra el alma con el propósito de destruirla, con el propósito de destruirla. Más adelantico, dice Alistair, a lo largo de la eternidad el propósito de Dios ha sido tener un pueblo propio. El pueblo de Dios ha sido llamado a ser un pueblo santo, apartado del pecado para Dios. Ahí está la definición de ser santos, ¿no? Que hemos aprendido. Ser santo no es el perfecto. Ser santo no es el que hace milagros después de muerto, básicamente como lo cree la religión tradicional. Ser santo, la definición bíblica es ello, recordémoslo, haber sido escogido de Dios y ser apartado para Dios. Debido a nuestra naturaleza caída, debemos estar atentos, por lo tanto, a nuestra conducta, hermanos, que es una realidad en todas nuestras relaciones, que es la pregunta con que inicia Alistair. Por ejemplo, cuando las cosas se complican, meditemos en esto, cuando las cosas se complican ocurre algo diferente a lo que nosotros deseamos o hemos planeado, nuestro pecado puede salir a flote en la manera en que tratamos a los demás frente a esas situaciones. Es decir, cómo reaccionemos frente a una situación que de improviso sucede. Allí es donde viene el dominio propio, ¿sí? Que debemos tener. No sale naturalmente a actuar, no debe salir en forma natural tuya, actuar con ira, con enojo, con gritos, con condenas, con envidias o con falta de perdón, porque eso es lo que haríamos en nuestra carne frente a una situación.
Ya debemos tener, por eso nos dice la Escritura, dominio propio, para reaccionar de una manera correcta, como debe reaccionar un ciudadano del reino, para dar ejemplo de su nueva naturaleza y Cristo sea glorificado y te digan a ti, oiga, nos sorprende verlo a usted cómo reacciona frente a esta situación. Y cuando te digan eso, digas, Cristo es glorificado en mi vida y es Cristo en mí. Y esto que yo hago es para la gloria de Cristo, no soy yo, porque yo, de mí depende, yo no podría hacer esto. Hermanos, debemos estar atentos, por lo tanto, a nuestros deseos pecaminosos que aún están en nosotros, y nosotros debemos tener clara, tú debes tener clara cuáles son tus luchas y en qué cosas estás luchando. ¿Cuáles son esos deseos pecaminosos que aún le encantan a tu carne hoy, a esta hora, y con los cuales aún estás luchando? Y que seguiremos luchando, pero no cediendo a la tentación. Muchas veces, muy seguramente, pecaremos, claro que sí, pero ahí donde está la gracia del Señor y el arrepentimiento. ¿Cuáles son estos deseos pecaminosos a los que Pedro también se refiere? Que os abstengáis de las pasiones carnales, dice esta versión, de los deseos pecaminosos. Bueno, Pedro contesta esta pregunta en otro contexto de sus escritos y entre otros cita, por ejemplo, desenfreno, bajas pasiones, borracheras, orgías, parrandas, abominables, idolatrías. En el capítulo 4 de su carta, más adelante puedes leer allí que Pedro también nos hace un listado de algunas de ellas, como también las escribió Pablo y como aparecen también en otras muchas partes de la Biblia. Estos deseos dan a la persona una satisfacción física temporal, hermano. Todos estos pecados le dan a nuestra carne, a nuestra naturaleza caída, una satisfacción física, pero eso es temporal. Pero en realidad, si eso lo permitimos constantemente, allí es donde está el peligro. Y allí es donde estamos librando nuestra batalla, que es decisiva contra el alma. Sin embargo, al darnos nosotros cuenta de estos peligros, de esta guerra, como creyentes, esto es lo que nos dice Pedro, debemos abstenernos. Mire, valiente es el que huye. Que no digan murió en la guerra, pues mejor que digan huyó. Es mejor huir. Eso es ser valiente. Si no te consideras fuerte todavía, si no estás fortalecido, no te pongas a luchar con el diablo, porque el diablo no juega a ser diablo. Hace días se los compartí. No, no juegues a ser cristiano, porque el diablo no juega a ser diablo. Es mejor huir, es mejor huir. Es mejor que digan aquí huyó un valiente y no aquí murió un valiente. Espero hacerme entender. Al darnos cuenta de ellos, al tú ser consciente en que eres débil y estás guerreando y es tu lucha fuerte, abstente de ir a esos lugares, abstente de escuchar esas cosas, abstente de ver esas cosas. Esa es la manera. Por medio de tu conducta y de tus buenas obras y todo esto, se mostrarán a los incrédulos el camino que tú estás siguiendo como cristiano, como ciudadano del reino. Hermanos, esto es muy importante. La Biblia nos llama a tener cuidado con ello. Debido a nuestra nueva identidad en Cristo, debemos estar atentos a esto y debemos acompañarnos también y ayudarnos mutuamente unos a otros, aconsejándonos, exhortándonos, corrigiéndonos. Recordemos siempre eso. Me gusta mucho una explicación que dio J.C. Riley, un puritano, respecto a este tema. Hermanos, Riley nos enseñó que es un hecho curioso que no haya otro tema en el que tanta gente se interese tanto como el de las riñas y las peleas. Qué interesante. Eso le encanta a la gente del común denominador, tanto jóvenes como señoritas, ancianos, niños, encumbrados, humildes, ricos y pobres, ¿cierto? Letrados e iletrados, tienen un profundo interés por las guerras, pleitos, riñas y batallas. Y esa es la realidad. No importa cómo tratemos de explicarlo y verlo, pero todo el mundo le llama la atención y son curiosos ante ello. Pero hay otra guerra, enseñó Riley, otra guerra de mucha mayor importancia que ninguna
contienda que el hombre haya librado jamás. Y es una guerra que concierne no solo a 2 o 3 naciones, sino a cada cristiano que haya nacido de entre el mundo por la obra del Señor con su espíritu. Y se refiere a esa guerra espiritual precisamente. Es la batalla que todo el que quiere ser salvo, es una batalla que todo el que anhela, desea ser salvo, tiene que encarar con respecto a su alma. Porque un cristiano que no esté en guerra deja mucho que pensar y es algo de mucho cuidado y demasiado delicado. Demasiado delicado. En las guerras terrenales que nosotros vemos, hoy hay 2 en este mundo que se están librando desde ya más de bastante tiempo atrás, en Ucrania y otra en Israel, allá en Cisjordania, como muchas otras. La guerra que nosotros tenemos aquí en Colombia, tristemente, es el conflicto que estamos viviendo todos los colombianos y muchos ejemplos más. En todas estas guerras terrenales hay consecuencias que a menudo son temporales y remediables en alguna medida. Sí, en alguna medida. Pero en la guerra espiritual las cosas son muy diferentes. Porque en esta guerra, cuando termina la lucha, las consecuencias son eternas y no se pueden cambiar. He allí la enorme diferencia entre las guerras del hombre de este mundo, las normales, las tradicionales, y lo que conforme a la escritura hemos entendido las consecuencias de esa verdadera guerra espiritual, cuyas consecuencias son eternas y no se pueden cambiar, no se pueden modificar, no se pueden alterar. Pues esta guerra es esta guerra de la que Pablo habla. Por ejemplo, recordemos a Timoteo cuando escribió aquellas ardientes palabras: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, Timoteo. Le dice Pablo a Timoteo, ¿sí? Es a esta guerra. Hay una gran cantidad de hermanos, tristemente, de religiones en este mundo que tristemente, al pasarlas por el tamiz de las escrituras, podemos decir que no son cristianismo verdadero, auténtico. Son tolerables, son alcahueterías, satisfacen las conciencias adormecidas de los hombres y son falsas, no son lo verdadero, lo que hace 2000 años se llamaba verdaderamente cristianismo cuando empezó en el aposento alto. Hay miles de hombres y mujeres que van a las iglesias todos los domingos y se llaman cristianos. Sus nombres están en los registros de bautismos de los listados. Mientras están vivos se les consideran cristianos. Se han casado por la iglesia, piensan ser sepultados como cristianos cuando mueran, etcétera, pero nunca se les ve nada de lucha en su vida espiritual y son siempre los mismos toda la permanencia. No saben literalmente nada de la lucha espiritual, el esfuerzo, el conflicto que debemos enfrentar, ni de negarse a sí mismos, como Cristo lo dijo en ese pasaje, ni de estar vigilantes y mucho menos de batallar. Tristemente así sucede. Escogidos y santos amados, dice la Biblia, la base y el punto de partida de la manera en la que debemos tratarnos unos a otros es lo que Dios ha hecho con nosotros. Es lo que Dios ha hecho con nosotros y debe ser claro para nosotros. La Biblia siempre nos muestra este indicativo detrás del imperativo, es decir, lo que Dios ha hecho primero por nosotros para que nosotros también seamos como Él, como nuestro Señor, para portar esa verdadera imagen de Él. Él nos escogió y nos regeneró, y lo que nosotros estamos llamados a hacer en consecuencia, y nos amó a amar. Recordemos Colosenses 3:12, lo que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Colosas. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, mira hermanos, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse
Y eso lo tenemos que hacer nosotros. Nadie lo va a hacer por ti. Eso no lo va a hacer el pastor, ni depende del pastor. No lo va a hacer la iglesia, ni depende de la iglesia. Tú te tienes que poner ese vestido porque nadie te lo va a colocar. Pablo lo dice. Como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse y ahí hay un listado de lo que Pablo dice en Colosenses 3:12: tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Mire, los vestidos viejos que usted traía en su naturaleza caída, pecaminosos. ¿Usted era compasivo? Seguramente no. ¿Usted era bondadoso? ¿Usted era humilde? ¿Usted era manso? ¿Usted era una persona de extremada paciencia? Entre otras cosas, estoy con base a lo que Pablo escribió a Colosas. Y podríamos seguir con ese listado. Ese es el nuevo vestido que nos debemos poner para mostrar esos frutos de esa nueva identidad que tenemos y de esa nueva ciudadanía que hemos recibido. Y dice Pablo allí a los colosenses en el versículo 13, Colosenses 3:13, soportándose unos a otros. Usted era bueno en esto que dice Pablo, soportaba fácil a las demás personas, soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo. En Colosenses, por ejemplo, antes de llamarnos a vivir de cierta manera, se nos hace saber que ese comportamiento resulta de algo que Dios nos hizo a nosotros, nos escogió, nos apartó y para amarnos y nos ama. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, ahora hagan esto, es lo que dice Pablo. ¿Sí? Entonces yo puedo amar porque he sido amado primero. Por eso es que yo ahora puedo amar, puedo perdonar. Yo digo ser cristiano, entonces yo tengo que perdonar y puedo perdonar. ¿Por qué? Porque he sido escogido para ser perdonado. Yo tengo que perdonar. Y así sucesivamente. Dios tiene paciencia conmigo, yo tengo que ser paciente. Dios tiene tolerancia conmigo, yo tengo que ser tolerante. No alcahuete con el pecado, no estamos hablando de eso. Sabemos a qué nos referimos. Lo que Dios ha hecho por mí en Cristo es mi nueva identidad. Escogido fui de Dios en el amado, dice un himno que cantamos mucho. Escogidos, santos y amados. Es lo que soy ahora y digo ser y debo ser. Y parte del resultado de esa identidad es una manera diferente de relacionarme con los demás. Le repito esta frase, mi amado hermano. Parte del resultado de esa nueva identidad que debemos tener es una manera diferente de relacionarnos con los demás. Dice el devocional, en otras palabras, Dios dice, ustedes son mi pueblo, ustedes me pertenecen, por tanto, quiero que se deleiten en ser apartados. Nuestras acciones externas solo perdurarán y solo agradarán a Dios cuando ya ha habido un cambio en nuestro interior, dice en el tercer párrafo del devocional. Una nueva vestimenta es lo que estamos meditando aquí en este devocional. Parte del tema de este devocional. Como resultado de nuestra nueva identidad en Cristo, hay ciertas características, hermanos, que deben ser parte de nuestra nueva vestimenta como creyentes, es lo que estamos meditando. Es decir, que deben identificarnos y una de ellas es el trato con los demás. Nunca olvides, amado hermano, esta frase que te he compartido. Que nos digan, usted es diferente, pero no para nuestro orgullo y vanidad, no. Recuerde siempre, para la gloria de Cristo. Y cuando te digan eso, tu corazón lata, porque entonces sentirás por la sabiduría del Espíritu en ti que realmente se está haciendo esa obra en ti y que Cristo está brillando en ti. Eso nos debe dar regocijo. De eso es que debemos nosotros entonces, como dice Pablo, sentirnos contentos y agradables, felices, de que nos digan ellos. Si en algo ha de gloriarse, es de que me conozcan, dice la Escritura. La santificación, hermanos, recordamos, es el proceso espiritual de madurez, que gracias a la cruz
que gracias a la cruz de Cristo y al Espíritu Santo se aplica en nosotros por medio de la fe, hasta que lleguemos a ser tan santos como Cristo cuando seamos glorificados. Recordemos siempre ello. Pero algunos, y nos podemos preguntar, ¿qué significa entonces santidad? Es un término complejo, porque es abstracto y en ocasiones no es explicado en su totalidad y es muy amplio. A veces la santidad se define como la cualidad de ser apartado o de ser apartado para dedicarnos al desarrollo de una vida diferente, y así se le suele y se le puede llamar. Fuiste apartado para ser santo, para que pongas en práctica un estilo de vida distinto que es trazado conforme a la Escritura. Y cuando colocas y empiezas a hacer esa práctica de todo lo que la Escritura te muestra, comienza ese proceso de crecimiento y vas increchando. Eso es, y así la podemos entender. Habrán otras muchas maneras en que los textos de teología definen este término, pero todo coincide en un mismo propósito, en una misma meta, en un mismo objetivo. La santidad, en su significado más básico, no es separación del mundo, como lo expliqué hace un rato, sino más bien lo contrario, es ser consagrado y devoto a Dios, siendo diferente mientras estemos aquí. Y así debe ser. Todo esto es posible porque todo está con base a los méritos de Cristo. Todo es en Cristo. Si hemos de conocer y agradar y ver a Dios, debemos previamente ser santificados en Cristo por el Espíritu. Esto debe ser claro. Recuerda Hebreos 10 y Hebreos 12, porque es bien clara la Escritura. Esa santidad es lograda en la cruz, fue lograda para nosotros en la cruz. Cristo nos santifica, Cristo nos santificó, nos consagró para Dios por medio de su vida perfecta, por medio de su obra perfecta, de su obediencia perfecta, de su amor perfecto que nos es imputada toda su justicia perfecta. Por eso es que podemos ser santos en Él. Fuimos santificados en Él, por eso hemos sido unidos a Él y por eso podemos, como dice un dicho colombiano muy conocido, sí se puede. ¿Recuerdan esa frase que fue muy famosa en Colombia? Sí se puede. Ahora estamos en Cristo, sí se puede. Apartados de Cristo, nada podemos ser ni hacer, pero en Cristo, quien ha sido unido a Cristo y ha sido regenerado, sí se puede y se debe procurar. En la santificación somos cada vez más alineados en nuestros sentimientos, pensamientos a la realidad del infinito valor de Dios. Nosotros crecemos en santidad cuanto más en nuestras vidas honramos y reconozcamos la supremacía de Dios, acercándonos con una actitud de total rendición y humillación para encontrar plena satisfacción en Él. Tengamos siempre presente estos, hermanos. Somos cada vez más alineados en nuestros sentimientos, pensamientos y realidad de nuestras acciones. Nos vamos, estamos siendo alineados a la palabra, tanto en lo personal como iglesia, porque en la medida que tú, yo, él, aquel, etcétera, crecemos en santidad, la iglesia en conjunto crece en santidad, y crece y debemos crecer juntos en forma armónica. El párrafo 4 nos dice: así es como en el Nuevo Testamento encontramos a Pedro exhortando a los creyentes a recordar que son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Primera de Pedro 2:9. Hermanos, una vez más, allí en el párrafo 4, el Estabil nos conduce al tema de la ética cristiana bíblica. En el corazón de la ética cristiana está la convicción de que nuestra firme base para el conocimiento de la verdad, lo bueno y lo justo, es la revelación divina de la santa palabra de Dios, que solo opera por medio del Espíritu Santo en el escogido y en el regenerado. El cristianismo no es un sistema de vida
que opere sobre la base de la razón humana, especulativa y la conveniencia pragmática del humano. Recordemos el pragmatismo. Esto lo hago solo si funciona y si vi resultados, si no, lo desecho. Como dijo ese personaje, hasta no ver, no creer. Sí, eso es puro pragmatismo. No, nosotros afirmamos confiadamente de que Dios nos ha revelado quién es Él, quiénes somos nosotros y cómo se espera que nos relacionemos con Él, lo cual está en las Escrituras. Él nos ha revelado aquello que a Él le agrada que seamos y hagamos, y que Él, por lo tanto, lo ordena en su santa palabra. Ese debe ser nuestro propósito como ciudadanos del reino, estar atentos. Por eso, cristiano que no lee la palabra, no crece. Cristiano que no lee la palabra, no crece. No insista, eso no viene por ósmosis. No es sentado en el sillón, en una posición extrema equivocada. ¿Qué estás haciendo, hermano? No, orando todos los días para que Dios me ayude. Y se la pasa orando. Sí, hay que orar, claro que sí, pero ahorita hazlo. Y Dios quiera y ojalá que esa oración sea llena de la palabra. Me gusta esta frase que mis hermanos aquí en Palmira yo se las he compartido en los tiempos de oración. Déjame escuchar tu oración y te diré qué tiempo pasas con la palabra. Porque tu oración, nuestras oraciones tienen que ser dirigidas por la palabra. Déjame oír tu oración y te diré qué tiempo pasas con la palabra. Cristo oró la palabra. Todos esos hombres de las Escrituras oraron con base a la palabra. Hermano, la revelación divina brinda una ayuda sobrenatural para comprender lo bueno. Claro que sí, eso lo tenemos claro. Este punto es tan básico y tan obvio que a menudo se ha pasado por alto y ha sido oscurecido en tanto que buscamos respuestas a determinadas preguntas lejos de la palabra. Tristemente hay lugares que se llaman cristianos hoy en día, pero se caracterizan porque brilla la ausencia de la Biblia en el púlpito. Hay cultos hoy en día posmodernos contemporáneos que al terminar ese espectáculo, ese show llamado culto, no se leyó ni siquiera un versículo de la Escritura y osan decir que la presencia de Dios se derramó en ese lugar. ¿Cómo se va a derramar la presencia de Dios en un lugar donde no se tuvo en cuenta su poderosa palabra? Que alguien lo explique. ¿Cómo va a ser transformada una comunidad que se reúna en esos lugares donde no se lee, ni se enseña, ni se predica su palabra? Que alguien lo explique. Pero eso sí, hubo humo, hubo caídas, hubo milagros, hubo alegrías, hubo gritos, y a eso es lo que llaman tristemente hoy cultos de poder. Eso no son cultos de poder, son cultos de engaño, son sinagogas de Satanás, y lo digo con mucha autoridad y con mucho respeto. Donde no está la palabra de Dios, no hay nada que hacer, hermanos. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. El abandono, por lo tanto, de la revelación divina ha llevado a nuestra cultura posmoderna al caos en el ámbito de la ética verdadera. Y hoy en día hay un término contemporáneo, societal, es lo que la sociedad determina, es lo que la sociedad diga, el relativismo, ¿cierto? Y hemos perdido nuestra base del conocimiento, nuestro fundamento verdadero para descubrir y entender lo que verdaderamente es bueno. Esto lo dijo el pastor R.C. Sproul. Y estoy de acuerdo con él. Cito las palabras literales del pastor R.C. Sproul. Él dijo así literalmente, abro comillas: el abandono de la revelación divina ha llevado a nuestra cultura al caos en el ámbito de la ética. Hemos perdido nuestra base del conocimiento, nuestro fundamento epistemológico para descubrir lo bueno. Lo hemos perdido. Hermanos, si no estamos atentos a cómo ser diferentes, nosotros podemos caer en errores catastróficos como estos.
en medio de la guerra y del conflicto. Sí, nuestros hogares se perderán. Sí, se perderán. Nuestros jóvenes, nuestros amigos se perderán. Y si la iglesia abandona esto, se puede perder. Puede ser retirado el candelabro de delante del Señor si una iglesia abandona esto, hermanos. Porque incluso, permítame decir esto, podemos llegar a orar siendo motivados únicamente por nuestros deseos carnales y egoístas y ni nos estamos dando cuenta de ello. Pidiendo, por ejemplo, que Dios cambie el corazón de él. Claro, sí, oremos por ello, hermano, pero ojo cómo estás orando y con qué intención estás orando respecto a esto. No con la intención de que Dios transforme al otro, a la otra persona, ¿cierto? Para su bendición y edificación, porque eso me conviene también a mí. Más bien, lo que buscamos es una resolución a nuestro problema, de modo que tengamos placer y descanso y satisfacción propia a costillas de su cambio. Ojo con eso, ojo con eso. La clave para la vida en comunidad no está en buscar nuestro propio deleite, sino más bien encontrar nuestro máximo deleite en Dios para evidenciar nuestro llamado a ser santos. Procurar encontrar siempre nuestro máximo deleite en Dios para evidenciar nuestro llamado a ser santos. Miel es a mi paladar tu palabra, dijo el salmista. Santiago nos recuerda esto cuando nos enseña, por ejemplo, que la oración no es para satisfacer nuestros deseos naturales, sino para dar frutos que glorifiquen a Dios. El mayor desafío que tenemos los seres humanos es recordar que no nos pertenecemos a nosotros mismos, pero el ser humano natural no entiende esto. Ahora, tú, si dices ser un ciudadano del reino, entonces esta frase sí tiene que ser una realidad para ti, y por eso debes ser diferente hoy. ¿Qué cosa, pastor? Le recuerdo, el mayor desafío que tienes tú, que tenemos nosotros, es recordar siempre que no nos pertenecemos a nosotros mismos y que ahora somos esclavos de aquel que nos compró con su sangre. ¿Y usted sabe lo que significa ser esclavo de alguien? Si es claro para ti, entonces que nos convirtamos verdaderamente en esclavos de Cristo, porque a Él le pertenecemos, porque Él fue el que nos compró. Debemos anhelar, por ejemplo, seguir el ejemplo de Jesucristo, he allí la razón, y ser como aquellos que entregaron su vida por completa para ser usados por Dios y hacer su voluntad, como esos 12 hombres que iniciaron la cimentación de la iglesia, al extremo que ofrendaron sus vidas por la causa de Cristo sin importar sus vidas. Eso sí es un cambio verdadero, hermanos. ¿Qué tan dispuesto estoy yo también, si me toca hacer eso, ofrendar mi vida por la causa de Cristo? Buena pregunta, buena pregunta. Y en el último párrafo, ya voy a terminar, el gran reto para nosotros como creyentes es identificarnos con el mundo en su necesidad, mas no en su pecado. Mire lo que dice el último párrafo del devocional. El gran reto para nosotros como creyentes es identificarnos con el mundo en su necesidad, pero más no en su pecado. Y no en su pecado. Jesús llamó a sus discípulos a andar por el camino angosto. Recordamos ese pasaje en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Todos lo hemos leído, los dos caminos. Jesús llamó a sus discípulos a que anden por el camino angosto y entrar por la puerta estrecha que lleva a la vida, a la vez que advertía sobre el camino ancho que lleva a la perdición. Eso está en Mateo 7 para que lo recordemos. Hay una diferencia entre el camino estrecho y el camino angosto, el camino ancho y el camino estrecho. Hermano, el camino estrecho y la mente estrecha. Una mente estrecha revela una actitud de censura, una mentalidad de crítica que está lejos del ideal bíblico, de la caridad y de muchas de esas piedades. Andar por el camino angosto implica no una conducta mental distorsionada, sino una clara comprensión de lo que Él exige. Le repito, andar por el camino angosto del que habló Cristo implica una conducta mental
una mente transformada, renovada, no distorsionada, sino con una clara comprensión de lo que Él exige en su palabra. Pero ¿cuál palabra? Si ni siquiera estudian la palabra, ni se predica la palabra en esos lugares. Por eso es que están andando por el camino que no deben andar, como Cristo le enseñó. Concluyo con esto para que oremos. Hermanos, la santificación es un tema vital para el verdadero creyente, pero tristemente desagrada a muchos que se dicen ser creyentes hoy. Es un tema de suma importancia, porque es el tema que abarca aquí, porque ser diferentes cada día es crecer en santidad. Eso está unido, eso está ligado, eso está implícito lo uno y lo otro allí. Ser diferentes implica crecer increciendo en santidad constantemente. Por lo tanto, es un tema de suma importancia para nuestras almas. Si la Biblia dice la verdad, hermano, escuche esto. Si la Biblia dice la verdad, yo digo que la Biblia dice la verdad, entonces es cierto que a menos que seamos santificados, no seremos salvos. Hay tres cosas. Escúchame esto, amado hermano, que quiero que hoy te vayas con esto en tu cabecita para que todos meditemos. Hay tres cosas que según la Biblia son absolutamente necesarias para la salvación del hombre en el verdadero cristianismo bíblico. ¿Cuáles son esas tres cosas? Las hemos estudiado. 1, la justificación. 2, la regeneración. 3, la santificación. Las tres se encuentran y se deben encontrar en un verdadero Hijo de Dios, el que ha aceptado a Cristo verdaderamente como su Señor y su Salvador y ha sido nacido de nuevo, ha sido justificado y es santificado y crece en santidad. Hermano, al que le falte una de estos tres elementos, podemos decir bíblicamente que no es un verdadero cristiano ante los ojos de Dios. Y si muere, y lo grave, que es lo que hemos meditado hoy, si muere en esa condición, muy seguramente no lo encontraremos en el cielo, ni será glorificado en el día final. ¿Y por qué, pastor? Porque la Biblia dice contundentemente, sin santidad nadie verá a Dios. Y allí no hay nada que discutir. Es un tema muy vital, muy apropiado para nuestra época, para nuestro momento, porque han aparecido últimamente doctrinas extrañas, prácticas extrañas, pensamientos extraños que están arrastrando hoy incluso a muchos incautos que se dicen ser cristianos. Hermanos, tenemos todavía mucho que aprender, aunque creamos que ya lo hemos aprendido. Ojo, cuídate de ese tipo de pensamientos. Cuídate de ese tipo de pensamientos. En el poder del Espíritu Santo, hermanos, busquemos entonces la obediencia a Dios que Él nos demanda y que está en su palabra, y glorifiquémoslo a Él, esforcemos en ello y que sea nuestro propósito y llevar su nombre a los perdidos en medio de toda esta generación perversa y torcida que no le conoce en cualquier situación que sea. Y guardémonos en oración, en obediencia a lo que hoy hemos meditado y que hoy nos invita el devocional, un llamado a ser diferentes para la gloria de Cristo. Vamos, hermanos, a orar. Disculparán hoy los inconvenientes que se tuvieron de problema técnico, pero bueno, se lograron superar al final. Aquí estamos. Vamos a leer qué mensajes han colocado ustedes por aquí, mis hermanos. Que Dios me ayude. A ver. Bueno, por aquí tenemos a Margarita. A ver, señora, que yo pueda ver bien, yo no tengo mis ayudantes. Buenos días, podrían, bueno, recordarme cómo se llama el libro de Sproul. Margarita, el libro de Sproul se llama ¿Cómo debemos vivir en este mundo?, de R.C. Sproul. Es un libro pequeñito, así, como de unas 25 hojitas que usted se lo lee en 2 horas. ¿Cómo debemos vivir en este mundo?, de R.C. Sproul. Es excelente texto, se los recomiendo. Eso, listo.
El hermano Carlos nos escribe hoy, a ver si lo puedo leer bien, Señor. Téngame ahí paciencia. Con respecto a la eternidad nuestra, estaba en con respecto a la eternidad nuestra, estaba en el mundo. Es es un segundo. Somos itinerantes en misión especial en este mundo. Hemos sido regenerados y militamos en un escenario donde debemos reflejar nuestra ciudadanía celestial. Apartados para Dios, combatiendo contra las tentaciones, mostrando e invitando con nuestros actos a nuestro prójimo, a los extraviados del camino, a conocer su plan redentor y su buena voluntad. Así es, hermano Carlos, gracias, así es, totalmente de acuerdo. Esa es la invitación y la reflexión para el día de hoy, para que estemos atentos a esto. Recordemos esos tres elementos para que Dios nos guarde en el temor a Él y guardemos bien este buen tesoro que Él nos da. Vamos a orar, hermanos, entonces, para terminar este tiempo. ¿Alguno de ustedes desea orar, amados hermanos? ¿Alguno de ustedes desea orar? Conforme Dios, de pronto, el hermano Diego, si nos escuchas y tienes disposición, Sí, pastor, puedes pero si pedirnos en oración escuchan, dando gracias. estoy ya con bastante ruido acá y no sé si me escuchen bien. Yo te estoy escuchando bien, Bueno, ¿cierto, pastor, hermano? entonces oremos. Listo, Señor, hermano. Señor Jesús, damos gracias en esta mañana que tú nos permites ir a tu palabra, ir a través de estos devocionales y ver que nuestra vida necesita de ti, Señor. Necesita de tu dirección, de tu guía, de esa esperanza y esa paz que solo hallamos en ti. Ayúdanos para que esto que se está viendo acá, este devocional, este estudio, sea práctico en nuestra vida, no tan solo oidores, sino que seamos practicantes de la verdad, practicantes de tu amor, practicantes de la justicia. Somos un pueblo que hoy sabemos que tú nos has llamado, Señor. Hoy podemos mirar atrás y sabemos que el día de hoy tu misericordia nos ha alcanzado, tu grandeza ha estado en medio de nosotros y ese acto de redención es visible en nuestras vidas. Ese llamado que tú nos hiciste es para estar apartados, para ser diferentes, para hacer luz en medio de la oscuridad, para ser de bendición para quien lo necesite, para ser sal. Ayúdanos a permanecer que esa sal siga con los nutrientes, por eso ayúdanos a trabajar en nuestro corazón, en esos destellos pecaminosos, como lo dice el pastor, como se estudió a través del día de hoy. Eso que nos impide día a día y que es de tropiezo, ayúdanos a vencer esas tentaciones, a estar con el camino limpio para poderte agradar a ti. Nuestra ciudadanía está en los cielos donde también tenemos una esperanza y es allí que tú nos has llamado a una vida piadosa, a una vida de exhortación, a una vida distinta, a una nueva vida, a un nuevo nacimiento. Tú nos llamas a las buenas obras y que eso luzca. Por eso te pido que los que estamos el día de hoy acá en este devocional, los pastores, podamos lucir esta palabra el día de hoy, que podamos nosotros ir y llevar este mensaje también al que lo necesite. Gracias, mi Señor Jesús. Ayúdanos a ser fieles a ti, al estudio de la palabra, a los devocionales y que aquí seamos aún muchos más. Bendice al pastor, bendice a los pastores por su tiempo que se dedican al estudio de la palabra, a estos devocionales y permítenos día a día ir con la marca en nuestro corazón de que somos hijos tuyos, con esas marcas de tu palabra en nuestro corazón, para que nosotros luzcamos como ese pueblo apartado. Damos gloria y honra a ti, te alabamos, te exaltamos por ese gran llamamiento que nos has hecho, Señor Jesús. Muchas gracias y a ti todo el honor y la gloria. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, hermano Diego. Amados, gracia y paz para todos ustedes. Amén. Que la diestra de Dios nos fortalezca hoy y nos guarde. Amén. Un abrazo, mis Amén. hermanos. Muchas bendiciones. Pronto todos. Muchas bendiciones. Amén. Dios nos guarde. Un abrazo para todos. Gracias y paz. Fírmese adelante. Hostia. Bendiciones. Adiós. Buen día.